Hoy tenemos el honor y el agrado de tener al licenciado Lucas Carena, que para mí realmente es un gusto. Y es un gusto no solamente en lo profesional de esta labor de poder llevar adelante un mensaje a la comunidad, también es un gusto en el fuero más íntimo de mi intelectualidad, porque muchas veces hemos visto que se habla de conservadurismo y pudimos buscar a Miklos, muchas veces hemos visto que se habla de liberalismo y lo buscamos a Manuel Danam, y los chicos que por ahí se han acercado a la fundación muchas veces dicen, Horacio, yo me siento identificado con ciertas ideas patrias, pero no encuentro el marco teórico. Y yo dije, sería una falta de respeto que yo empiece a hablar de nación o nacionalismo o del patriotismo si no estoy totalmente formado en el tema. Si yo reconozco que no tengo la debida formación, lo mejor es callar uno y dejar que hablen los que realmente saben. Así que, licenciado, muchísimas gracias por estar hoy presente. Realmente te agradezco el tiempo porque sé que sos un gran referente del nacionalismo, sos un gran conocedor de la geopolítica, así que toda tuya la palabra porque el tópico de hoy va a ser exclusivamente qué es el nacionalismo y eventualmente si hay alguna duda, quizás tengamos que interrumpirte, pero es una cuestión mínima en el camino. Horacio, bueno, buenas noches. Muchas gracias. Ante todo, te pido que me confirmes y a la gente que se está uniendo, si me escuchan bien, si me ven bien, ¿eh? Se escucha y se ve perfecto. Bueno, ante todo, gracias por esa presentación, gracias por tu apertura y por tu honestidad intelectual, ¿no? Todos estamos permanentemente formándonos y al mismo tiempo y a la vez haciendo pedagogía. Y está bueno esto que estás haciendo. Yo la verdad es que te vengo siguiendo, tenés una agenda impresionante, diariamente estás saliendo en estos vivos y algunos, admito, no los he podido ver todos, pero bueno, el del Leandro Hassan Bracamonte lo he visto, me ha encantado, que es un amigo, de paso le mando saludos, he visto varios, así que te felicito realmente y te agradezco este espacio y tu apertura, insisto, porque es importante aclarar algunos mitos y algunos fantasmas que hay sobre el nacionalismo, ¿no? Todas las ideologías tienen sus fantasmas, ¿no? Y tienen que lidiar con ellos. Yo empezaría definiendo un poco. Para mí el nacionalismo no tiene una definición teórica. Es una definición más de sentido común. El nacionalismo, yo diría, es un profundo y abnegado amor por la patria. Y resalto esto de abnegado porque implica una cuota, una alta dosis de entrega. Es decir, uno tiene que estar dispuesto incluso a defender la patria. Y uno de esos fantasmas que tiene el nacionalismo a cuestas es que está relacionado con cierto fanatismo, con cierto supremacismo chauvinista, incluso se lo vincula con experiencias totalitarias, cuando no tiene nada que ver con eso. Al contrario, es para mí la ideología más noble que hay, con respeto, por supuesto, de aquellos que adhieren o abogan por otro sistema de ideas. Y creo que es la más noble porque es una, es una ideología para mí muy altruista, es decir, que piensa en el otro. Vos sabés que cuando Ulises, en la Odisea, que es la segunda épica homérica, se lanza a la aventura de emprender un viaje de regreso a Ítaca, después de, bueno, todo lo que es la guerra de Troya y demás, que él queda perdido y además queda absolutamente amnésico, olvidado de todo. Bueno, en la isla de Ogygia, con la diosa Calipso, que lo quiere para sí, lo tiene retenido, él llega a encontrarse y a ser recibido con un banquete por un grupo de feacios y le cuenta todas las peripecias que tuvo que pasar para llegar ahí. Y bueno, y cuenta obviamente todas las osadías, toda la odisea, ¿no?, que tiene que pasar. Polifemo, el cíclope, el canto de las sirenas, bueno, todo lo que son las aventuras de Ulises peleando con Escila y Caribdis, la misma hechicera Circe. Pero hay una que pasa desapercibida, Horacio, que es la isla de los lotófagos.
En determinado momento Ulises se encuentra en una isla que manda un grupo pequeño de su tripulación a explorarla, y se encuentran que hay unos aborígenes, hay unos seres que son lotófagos, que comen solamente y se alimentan de unas flores de loto. Y son en principio inofensivos, pero cuando los convidan con esas flores de loto, los tripulantes del barco en el que se desplazaba Ulises, olvidan quiénes son. Olvidan su patria, olvidan a su familia, olvidan de dónde vienen y no quieren volver. Entonces Ulises se ve obligado a forzarlos a volver al barco, incluso los ata. Es decir, él pelea con sus propios compatriotas, los fuerza a subirse al barco para que no olviden a su familia, para que no olviden quiénes son. Y eso yo me siento identificado porque el nacionalismo en el fondo tiene ese gran problema. Trata de defender a sus compatriotas de los lotófagos. En realidad ningún compatriota puede ser enemigo de un nacionalista, porque no sería un buen nacionalista. Vos podés ser liberal, podés ser marxista, pero si sos mi compatriota y yo soy nacionalista, mi ideología a vos te tiene que incluir. ¿Me explico? Así como los liberales dicen, mi ideología liberal incluye a otros, porque respeta todas las opiniones, aún en la diversidad. Y el marxismo, a través de un colectivismo que para nosotros puede resultar insectificante, también cree que es la ideología más justa y más inclusiva. El nacionalismo no brega en contra de nadie que no esté, obviamente, en contra de los intereses de la patria. Entonces, yo me siento muy identificado con esa parte de la Odisea, porque aparte es la nota, es la tónica de la Odisea que le recuerda en todo el viaje a Ulises de que él es el esposo de Penélope, el padre de Telémaco, que tiene que volver a su amada Ítaca y recuperar su trono. Es decir, nosotros concebimos a la nación como una extensión de una familia. La nación es una familia ampliada. Y el reservorio de nuestra tradición y de nuestra identidad se ve reflejado en la patria y en la familia, que no por nada son el blanco de los ataques de toda esta batalla cultural en la que podés estar vos o pueden estar muchos otros referentes de la batalla cultural. Esto lo hablaba con Agustín Laje en su momento, ¿no? Estamos juntos en esa batalla, aunque pensemos diferente en cuestiones por ahí relativas a lo económico. Fíjate vos, Horacio, una cosa muy interesante. El nacionalismo no es hermetismo. Nosotros no creemos en una sociedad cerrada, sin relación con países, no solo en limítrofes, sino que podamos hacer acuerdos bilaterales, establecer zonas de libre comercio. Lo que queremos es priorizar el interés de la nación y que esos acuerdos favorezcan al conjunto de la nación. El nacionalismo tampoco es estatismo. Nosotros no abogamos por un estado elefantiásico deficitario, cuyo gasto público se mantenga obviamente con la emisión de moneda o teniendo a la gente en un estado de inflación perpetua. Creemos sí que el Estado tiene que ser un Estado por y para su pueblo y tiene que ser un Estado eficiente. Lo que sí también queremos que se discuta no solamente es el déficit primario, sino qué pasa con la deuda usurera, que para nosotros es el principal enemigo de la libertad. Porque detrás de la deuda usurera también hay privados. Para nosotros el enemigo no es per se el Estado. Está Paul Singer detrás, es un privado. Y el Estado tampoco es dicho, a ver, pasando en limpio, si por Estado entendemos un ministerio de la mujer que se dedica incluso a hacer control de precios cuidados, yo, mi estimado Horacio, soy minarquista, porque yo no quiero ese Estado. Incluso sacándole recursos al Ministerio de Defensa para hacer esa paparruchada, yo me convierto en el primer minarquista. Lo que nosotros queremos es un Estado fuerte y un Estado soberano. Y todo lo que incluye y todo lo que de nacionalista está dentro de la Constitución Nacional. El artículo 21
armarse incluso para defender la patria. Inciso 22 del artículo 75, que adscribe a los tratados con jerarquía constitucional, el Pacto de San José de Costa Rica. Nosotros creemos en la vida desde el momento de la concepción. El nacionalismo que nosotros profesamos es el respeto de la Constitución Nacional. Moneda soberana. Hay liberales que están hablando de la dolarización, está perfecto, pero hay una constitución, no se puede. Nosotros lo que queremos es un Estado fuerte porque creemos en la libertad, no porque anteponemos otros valores por encima de la libertad. Lo que en todo caso podemos disentir o discrepar con algunos sectores de cierto libertarianismo es en los caminos a recorrer para conseguir esa libertad. Entonces, yo y te agradezco este espacio, te agradezco esta oportunidad, lo que quiero es desmitificar aquello que en torno al nacionalismo se ha gestado, como una ideología fanática, violenta, intolerante, chauvinista, supremacista, xenófoba. El nacionalismo es simplemente eso, es una extensión, ¿no?, de esas bases familiares, de esos brazos de cofraternidad que encontramos en la familia, que hoy es blanco de severos ataques, y extenderlos a una comunidad regida y ensamblada por lazos de estrecho amor. Eso es el nacionalismo para nosotros. Después, por supuesto, que tenemos nuestras distintas, versiones. La versión de la tercera posición, un nacionalismo católico, después ciertos espacios que son más ligados a un conservadurismo, que tiene diálogo con ciertos aspectos del nacionalismo católico, y por supuesto nos separan algunos debates de viejo cuño. Si la experiencia del peronismo fue genuinamente nacionalista o si no lo fue. Y bueno, y ahí empezamos a enreverarnos en la maraña de diferencias intraideológicas que hay dentro de un gran campo nacional, que dentro de esa unidad de concepto que te acabo de explicar, obviamente tenemos que vivir en una situación, si se quiere, de diversidad o de discrepancia. No sé si queda claro este primer concepto. Esperen un poco. Si la grandeza intelectual está en escuchar al que piensa distinto y seguir aprendiendo. Entonces, yo te agradezco que puedas ayudarnos a desmitificar toda esta cuestión del nacionalismo. Ciertamente, si yo tuviera que defender el ensayo, yo creo que hay muchos puntos de contacto y en común entre el conservadurismo y el nacionalismo, especialmente en lo que se refiere a un Estado soberano, a un Estado eficiente, y no estar comprendidos bajo las esferas de un poder internacional, y claramente que hay un resurgir del nacionalismo. Es un fenómeno que uno lo ve. Algunos los pueden explicar en términos identitarios, así como hay una política identitaria para ciertos grupos de izquierda, Black Lives Matter, feminismo, ecologismo, indigenismo. Donald Trump, Bolsonaro, Vox, también empiezan a surgir un movimiento identitario. Así que sobre esto, y viendo cómo está funcionando la geopolítica y el progresismo internacional, sí nos gustaría que nos hables de las bondades y aquello que el nacionalismo le puede ofrecer a esta juventud que está desencantada con la opresión que genera el progresismo internacional. Aclarando que en el progresismo internacional no es solamente una entidad supranacional como la ONU, y no es solamente el poder coercitivo del Estado, como le gusta atacar a algunos liberales, que bueno, podemos estar de acuerdo, si les molesta esa bota que aprieta el individuo, sepan que esa bota que aprieta el individuo no siempre es del Estado. Hoy por hoy, empresas privadas como Disney o como la IPPF fijan agenda en políticas internas a lo largo y ancho del mundo de una manera impresionante, pero no quiero volver a hablar de la IPPF porque ya hemos hecho como 15 vivos esta semana contando la historia. Así que sí nos gustaría, licenciado, que nos hables un poco respecto a la geopolítica y este progresismo internacional y cómo surge el nacionalismo en este contexto. Bueno, primero, ¿qué puede ofrecerle el nacionalismo a la juventud? O sea, por empezar, y esto también me viene, y te agradezco la pregunta, también viene a colación de esta desmitificación que estábamos haciendo del nacionalismo,
que por ahí se presentan a un nacionalista como un hombre, no sé, germanófilo, militaracho, aburrido, que no hace chistes, que en vez de tener portarretratos en la casa tiene fotos de próceres. En realidad nada que ver, uno puede ser jovial, eutrapélico y divertido y ser nacionalista y tener ese profundo sentido patriótico. No solamente el nacionalista es una persona nostálgica que está siempre mirando hacia el pasado, que está siempre reivindicando solamente las gestas militares, sino que el nacionalismo se puede expresar en la vida cotidiana. El nacionalismo hoy les brinda a muchos jóvenes el beneficio de la irreverencia y si se quiere también de cierta rebeldía ante un sistema que ha hegemonizado la progresía. Vos recién hablabas, ¿no?, que el progresismo hoy es la ideología apañada, empujada, apadrinada, que tiene el mecenazgo de un sistema incluso que lo financia. Estamos ante la creación de la Internacional Progresista. Y el nacionalismo viene a ser una respuesta transgresora a todo eso. Y la juventud es por antonomasia transgresora y rebelde. Y hoy, paradójicamente, en los tiempos que corren, tener un sentimiento patrio, tener un sentimiento arraigado a los principios de la identidad, de la protección de la familia, se convierte en un acto revolucionario. Hoy el grito nacionalista se ha convertido en una voz en el desierto, se ha convertido en una disonancia. Y esta es una de las cosas que hoy el nacionalismo le puede ofrecer a la juventud. Es un pensamiento alternativo. Hoy el nacionalismo es una verdadera alternativa. El progresismo no ha dejado rincón sin abrumar. Las universidades, los medios de comunicación, la academia, la prensa, es decir, están realmente contaminados. Ni hablar la política, incluso la educación. O sea, la progresividad es un cáncer cuyas múltiples metástasis no dejan de invadir espacios. Y el nacionalismo, y podríamos decirlo de cierto libertarianismo, de cierto conservadurismo, se han convertido en una suerte de excepción a la norma y tenemos que lidiar contra todo un sistema que nos restringe y nos proscribe, más allá de que nosotros tengamos nuestras diferencias. Yo siempre he sido un cultor de criticar, ciertos símbolos o ciertos eslogans que no son filtrados por el raciocinio. Es decir, las ideas no son algo que debemos tatuarnos, sino algo sobre lo que debemos reflexionar. Yo he criticado y me he peleado con muchos liberales por hacer una crítica acerca de la serpiente, de la cascabel enroscada, ¿no? Y el mensaje Don't Tread on Me que aparece tan de moda. Seguramente voy a ofender a algunos de los que te siguen, pero la verdad es que Christopher Gansen, que fue el que creó la bandera en 1775, previo a la revolución de las 13 colonias, era un comerciante de Carolina del Sur, de Charleston, era un comerciante de esclavos, y es el que creó la bandera de los libertarios. ¿Me explico lo que digo? Entonces, a ver, era a su vez algo que había extraído de Benjamin Franklin, que le había tomado de la Pennsylvania Post, que era una revista revolucionaria en épocas de la independencia. Pero la verdad es que Christopher Gansen era un líder del movimiento patriota, era un nacionalista de la independencia y esa era una bandera anticolonialista. Y el Don't Tread on Me significaba, de hecho, de los 34 estados que se baten en la guerra civil norteamericana, 15 eran esclavistas, entre ellos Carolina del Norte, de donde era Christopher Gansen, ¿no? Entonces, he sido crítico de eso de la misma manera que he sido crítico de los marxistas y de las comunidades LGBT que van a la marcha del orgullo gay con la bandera del Che Guevara, que lo primero que hace es armar un campo de concentración en la península de Guanacavives bajo el grito de la revolución no necesita peluqueros. Es decir, los eslóganes, lo que quiero decir es que muchas veces los eslóganes nos llevan a no reflexionar sobre lo que estamos profesando, cuando nosotros repetimos sin filtrar por la razón. Por supuesto que nosotros también tenemos en el nacionalismo los mismos problemas. A veces repetimos
de manera automática, de manera compulsa, eslóganes y no los reflexionamos. Entonces tenemos que ser críticos con nuestras propias ideas. Primera cuestión. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que se presentan y por qué el nacionalismo creo que puede aportar hoy algo? No solamente porque el mundo está dando muestras, acaba de ganar Duda en Polonia, ¿no? Tenemos muchas de Matteo Salvini en Italia, vos mencionaste a Donald Trump, tenemos experiencias como la de Amanecer Dorado en Grecia, Marine Le Pen en Francia, Víctor Orbán en Hungría. Por supuesto que los identitarismos están resurgiendo. Pero el otro día leía un artículo en Infobae que venía del CARI, organismo, si se quiere, y por antonomasia internacionalista, cuyo secretario general es no solamente miembro del secretario general del CARI, sino también del Wilson Center en honor a Woodrow Wilson, ¿no? Apadrinado por Edward Mandell House, el creador de la Sociedad de Naciones, es decir, todo lo contrario al nacionalismo. Hablando de que la tendencia, y decía, ¿está la Argentina preparada para el mundo nacionalista que se viene? Y lo vendía como una idea a la que la Argentina debería sumarse como el tren de la victoria de la nueva ola globalista nacionalista. Es decir, debemos ser nacionalistas, bien digo, porque el mundo va hacia allá. Es como si fuera la vanguardia del nacionalismo. Nosotros no somos nacionalistas por lo que pasa en el mundo, sino al contrario. Somos nacionalistas porque no nos importa tanto cuál es el concierto de las naciones. Un profesor mío una vez me dijo: la cumbre de los presidentes es el abismo de los pueblos. Y es verdad, a nosotros no nos importa cuántas reuniones internacionales hay, no nos importa cuáles son los acuerdos de lo que está transando el Club Bilderberg o lo que está pasando en el Club de París o en el Club de Roma. A nosotros lo que nos importa, y es lo que creo que queremos, es que nosotros tengamos autodeterminación en la toma de decisiones. El nacionalismo no es otra cosa que una búsqueda de la autodeterminación de un pueblo gimiente, por momentos rugiente, que se ha dedicado a repetir la agenda de las recetas internacionales. Y entonces estamos en contra al mismo tiempo de la internacional marxista como en contra del coloquio Lippmann. Estamos en contra de las recetas que vienen formulados desde afuera, porque no creemos en ninguna fórmula mágica ni en ninguna receta extranjera, y al mismo tiempo estamos en contra de que nuestras ideas son necesariamente las que tenemos que imponer al resto de las demás naciones. Es decir, nosotros tampoco creemos que lo que nosotros producimos en materia ideológica y política deba ser una receta susceptible de ser aplicada en otros lares, en otras poblaciones. Entonces, yo creo que lo que quiero hacer o lo que buscamos hacer es brindar un debate, abrir un debate con los distintos sectores ideológicos en el cual debemos empezar a tratar de entender que el hecho político siempre está atravesado por tres dimensiones que lo gobiernan. Si nosotros dibujáramos un diagrama de Venn, mi estimado Horacio, esto de decirte cada 2 minutos Horacio me hace sentir como Hamlet de Shakespeare cuando ya estaba agonizando, ¿viste? Después de tomarse el veneno, ¿no? Horacio. Bueno, donde el hecho político está justo en la intersección de 3 círculos concéntricos, podría ser un anillo Borromeo, un diagrama de Venn. El hecho político está atravesado por tres tensionalidades, que es la relación amigo-enemigo, la relación mando-obediencia y la relación público-privado. La relación público-privado justamente es la que enfatizan los sectores liberales. El Estado, que hace uso y abuso de sus potestades, que son delegadas, para establecer impuestos confiscatorios, para, avasallar la propiedad privada, para administrar lo que no produce. Esa es la gran discusión, es decir, el liberalismo hace eje en el problema de lo público y lo privado. La relación mando-obediencia es la propia de los sectores progresistas de izquierda, es decir, están los de abajo, los subordinados y los opresores. Y es el problema que, sobre todo en la izquierda,
más le pesa. Lo que pasa es que el marxismo, para dar vías de solución a esas asimetrías en las relaciones de clase, termina saltando a la otra esfera y termina estatizando todo. Para el marxismo utópico, una sociedad sin clases, donde las relaciones de producción capitalistas eran suplantadas, ¿no?, por el socialismo de cuño marxista, el Estado vendría a ser una suerte de entidad prescindible. Entonces, para dar vías de solución, contradice su propio firmamento, su propia base, y termina transformando todo en un estatismo insectificante, porque ese igualitarismo cosificante lo mantiene desde el Estado. Y la tercera esfera es la relación amigo-enemigo, que es de Clausewitz. A Carl Schmitt es lo que se puede decir se identifica con la mirada de la perspectiva nacionalista. Es decir, por eso la idea de amigo-enemigo viene de la estrategia militar, de este capitán prusiano que era Karl von Clausewitz, de que la relación política siempre es una relación entre amigo y enemigo. El problema es que la relación de amigo-enemigo, el enemigo puede ser el Estado, cuando el Estado es un Estado entreguista, cuando es un Estado cipayo, cuando es un Estado que sirve o es servil a intereses que no son los de la propia nación. La relación amigo-enemigo no es suficiente por sí sola, porque la relación enemigo-enemigo, amigo-enemigo, bien digo, define solamente las relaciones en la conflictividad de la guerra, en el estado de excepción y en la toma de decisiones. Creemos que el hecho político, Horacio, está en un equilibrio exacto entre las tres tensionalidades que hacen a la política. Es decir, tiene que haber una relación equilibrada entre lo público y lo privado, entre la relación mando-obediencia y entre la relación amigo y enemigo. Y ese equilibrio es muy delicado. Cuando ese equilibrio se rompe, una de esas esferas que tienen a sus, si se quiere, a sus tres ideologías representantes, generan un estado de crisis, si se quiere. ¿Se entiende? Se genera un estado de crisis. Nosotros bregamos, obviamente desde el nacionalismo, un equilibrio que no rompa. Para nosotros, obviamente, el enemigo es todo lo que sea fremde, ¿no? El extranjero en el sentido de enemigo de la patria, no el extranjero, el turista. Por eso los alemanes distinguían entre Ausländer y entre Fremde. No es el turista que viene de afuera que es un enemigo. Eso sí sería xenofobia. Nosotros creemos que el que viene a nuestra patria de manera saqueadora, de manera golondrina, para retornar a la suya, o que viene a generar acuerdos para favorecer el interés individual, bueno, ese es el enemigo. Ese es el enemigo que desde el nacionalismo tenemos que identificar. Enemigo en un sentido ideológico, en el sentido de hostis. No es un enemigo privado, no en el sentido de inimicus. A mí no me hizo nada este o aquel extranjero o este o aquel interés foráneo, sino aquel que en el conjunto de la nación nos deja en estado de indefensión, de subordinación, que nos deja de rodillas, que nos deja genuflexos, que nos hace periclitar. Contra eso, el nacionalismo es una voz en el desierto, y hoy el mundo está empezando de a poco a darle cierta razón a esa discursividad nacionalista por el perfil de nuevos líderes que se están gestando. No hace falta que lo diga yo, acabo de nombrar una serie de líderes políticos que van, insisto, desde una centro-derecha a un nacionalismo lindante con cierto neoconservadurismo, que van desde Vox a Steve Bannon. Pero claro, tenemos que ser cuidadosos, porque ninguna de esas experiencias son nacionalismo argentino, no son nacionalismo criollo, no son nacionalismo gaucho, no son el nacionalismo de Leonardo Castellani, precisamente. Entonces digo, el nacionalismo no es algo con el que un nacionalista, y yo creo estar siendo una demostración cabal de eso, no es alguien con el que no se puede dialogar,
no es alguien con el que no se puede tener una discusión, al contrario, yo aprendo un montón de los que no piensan como yo. Incluso el otro día estuve entrevistando a Gustavo Salle, que viene de la más extrema izquierda. Obviamente, evolucionó, ¿no? Es como Leopoldo Lugones, que era un anarquista, después pasó a socialista, después terminó siendo nacionalista. Es decir, su pensamiento evolucionó. No, pero hablando en serio, creo que, y efectivamente así lo creo, el nacionalismo tiene un porvenir y un futuro extremadamente promisorio. Contra toda la prensa hegemónica, porque si hay algo que se demoniza hoy, es el nacionalismo. Se lo demoniza y de una manera, yo creo que exagerada. Y esto es lo que hace justamente la reacción, el beneficio de la duda, y por supuesto, entre tantas otras cosas, ese acto de rebeldía que es hoy acercarse al pensamiento nacionalista. Clarísimo, clarísimo, impecable, y queremos aprovechar la siguiente media hora porque digo, realmente con vos podríamos estar conversando, hacer un seminario entero, y que no sería tampoco mala idea hacer un seminario sobre geopolítica y nacionalismo. Pero, y que si algún día lo querés hacer, yo pongo de mi parte todo a disposición para llevarlo adelante y al menos ayudar en la difusión, al menos, pero ¿por qué no organizarlo? Sí, me interesó un punto. El que está a disposición soy yo. Muchísimas gracias. Hay un punto que cuando vos ibas haciendo toda esta suerte de corriente de pensamiento nacionalista, explicando de las bases hasta por qué un joven se termina acercando, fui tomando nota de algunos conceptos que me llamaron mucho la atención. Digo esto porque de hecho para mí concepto nación, insisto, y aclaro, no todo conservador es nacionalista, porque el conservadurismo de hecho no es una ideología, es más una filosofía de vida aplicada en distintos conceptos, ni siquiera tiene una ideología económica per se, esto también está aclarado en varios videos ya escritos, pero sí hay muchos puntos de afinidad. Un punto muy grande de afinidad entre el nacionalismo y el conservadurismo es principalmente el resguardo de las tradiciones. Entonces, nunca le cerré las puertas al nacionalismo. Cuando yo estaba escribiendo mi libro, un tema que no tiene absolutamente nada que ver es lo que yo creía, por eso se demoró la salida del libro y tuve como que reformular varios capítulos. En un momento yo estaba haciendo un análisis de las agendas antinatalistas y empiezo a estudiar un poco el aborto, que fue siempre mi bandera, el pañuelo celeste, la bandera, lo llevamos a la radio, vamos a las marchas, fantástico. Pero dije, acá hay algo raro, porque podríamos empezar a estudiar simplemente, bueno, a ver, un magnate decidió financiar a las feministas, quedó ahí la historia. Pero uno cuando empieza a indagar, y a mí me llamó mucho la atención, siempre me hizo ruido esa famosa tesis. El aborto es de izquierda. Y claro, ¿qué es lo que te ofrecen los medios? ¿Cuál es el primer país en el mundo que legaliza el aborto? La Rusia bolchevique. Y en América Latina, la Cuba castrista, que es lo que dice todo el espacio pro vida en general, el aborto es de izquierda. Y en cierta manera pareciera ser así, porque uno ve las principales intelectuales del feminismo afiliadas todas al Partido Comunista. Uno sigue diciendo, bueno, sigue pareciendo que el aborto es claramente una bandera de izquierda. Pero cuando uno empieza a estudiar un poco más a Margaret Sanger, se da cuenta que el primer país que institucionaliza el aborto es Estados Unidos, en Nueva York, 1916, una clínica para el control demográfico. Particularmente había una crítica a la tradición cristiana, porque expresamente lo dice Margaret Sanger en 1932, un tratado para la paz. Esta moral cristiana es la que iba a socavar la proliferación económica de Estados Unidos, porque había muchos negros, discapacitados y latinos, y había que de alguna forma controlarlo. Tuvo un apogeo esta corriente eugenésica, y ya después podemos pasar a la cuestión de la eugenesia que tanto se atribuye al nacionalismo en más de una ocasión. Tuvo un apogeo, se crea la American Planned Parenthood. Hay un hecho que cambia la historia de la humanidad claramente, que es la Segunda Guerra Mundial, porque es la que da origen posteriormente a la ONU. La ONU permite justamente historia de la humanidad contemporánea, ¿no? Estoy hablando de ese espacio específico, ¿no? La ONU permite la fusión de la American Planned Parenthood con una organización de la India, surge la IPPF. IPPF, que es la que fogonea en 1974 en Bucarest la conferencia por el control demográfico de la ONU, fracasa políticamente, porque ¿qué político iba a decir? Bueno, gente, vengo acá a plantearles una reducción de la población. Ante ese fracaso, y aparecen los principios Yogi-Artha,
tenemos que del 76 en adelante YPF junto a otras organizaciones son las principales financistas que tiene hoy el movimiento feminista y el movimiento ecologista. Curiosamente, son las dos principales caras de la agenda antinatalista en el mundo, que ha generado inviernos demográficos, inmigración sustitutiva, hay el fenómeno de los hombres herbívoros en Japón, o sea, hay una serie de fenómenos que se dan en el mundo y que uno dice, estos chicos son unos conspiranoicos porque me lo han dicho. O sea, a mí los nacionalistas me pegan por liberal y los liberales por conservador y los conservadores por no sé. O sea, a mí me han atacado por todos lados siempre, pero no me molesta porque yo trato de ser lo más honesto que puedo en mis investigaciones. Pero ciertamente cuando yo empecé a escribir mi libro, uno le dice, bueno, no sé si sería o no sería nacionalista, pero que hay muchos nacionalistas que en algún punto tuvieron razón en cuanto a la geopolítica y el globalismo. Me remito a la evidencia empírica. Sobre esto, ¿qué reflexión nos podrías traer vos? Sí, mira, nosotros, por empezar, cuando dijiste, bueno, el aborto es de izquierda, etcétera, nosotros, como sabrás, tenemos una discusión histórica que con mucha dificultad logramos ofrecer o instalar en la agenda de discusión, y que nosotros nos resistimos la mayoría de las veces a hablar en términos de izquierda y derecha. Creemos que son categorías vetustas, obsoletas, caducas. Creemos que desde aquellas acaloradas riñas entre feuliantes y girondinos en la época de la Revolución Francesa, hasta los actuales cócteles partidocráticos que se dividen siempre en un partido más tirado a la izquierda y otro más tirado a la derecha, hay una suerte de engaño. Para nosotros el verdadero antagonismo, por eso somos nacionalistas, es entre patria y globalización. Y en ese concepto de globalización como forma amañada o, si se quiere, posmoderna de mundialismo, aparece el fenómeno del aborto entre tantos otros. En realidad nosotros creemos en la teoría de la élite. Creemos que el aborto no es ni de izquierda ni de derecha, sino de una minoría que considera que es mejor disminuir los comensales en una mesa mundial, porque la riqueza está muy concentrada. Basta con ver los informes de Oxfam, que no son santos de mi devoción, sobre desigualdad, para entender que las 9 personas más ricas del mundo tienen el 99% de los recursos económicos y naturales del mundo a disposición, contra el 1%. Es decir, las 9 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Entonces, en vez de dividir esa riqueza, es mucho más oportuno, mucho más conveniente disminuir la población. Entonces, la cantidad de Producto Bruto per cápita a nivel mundial se equilibra porque se reduce la población, no porque se distribuye la riqueza. Entonces nosotros nos resistimos a esta idea de tratar de identificar en qué espectro ideológico tirado a la izquierda o a la derecha está la problemática del aborto. Creemos que hay un problema geopolítico de disminución de la población que tiene entre su agenda las políticas abortistas, que son efectivamente eugenésicas y que de progresismo no tienen nada. Si vos lees la letra de la ley que se discutió en el 2018, indudablemente tenía cláusulas como que las 14 semanas dentro de las cuales una mujer podía abortar se podían extender si el feto presentaba malformaciones. O sea, estamos hablando de que una persona que nacía con alguna malformación física podía ser desechada tiempo después de las 14 semanas. Algo parecido hacían los espartanos tirando desde el acantilado del monte Taigueto a los bebés que no eran aptos para la lucha. Ese es el progresismo del siglo XXI, eugenésico, discriminatorio. Ahora, Horacio, por supuesto que en esta agenda globalista, que tiene una parte, si se quiere, que yo le digo el ala derecha, con Henry Kissinger, eugenésica, de la Planned Parenthood, ¿no? De Margaret Sanger, que en el fondo Margaret Sanger trajo las ideas de Sir Francis Galton, un darwinista inglés que era primo de Darwin y el padre, si se quiere, de la eugenesia
social como dispositivo técnico. Por supuesto que hay un ala derecha, pero también hay un ala, si se quiere, progresista, promovida indudablemente por la figura de George Soros, que desde hace tiempo, desde la Open Society, desde la sociedad abierta, busca, intenta, a partir de un discurso, obviamente adecuado a la progresía, también generar los anticonceptivos culturales. Por ejemplo, la promoción de la agenda LGTB. Si vos tenés una agenda LGBT que además tiene y reconoce en la ONU 112 identidades sexuales. El otro día hablábamos con Roberto Castellano, pero la poligamia no la reconoce, porque esta tendería a la reproductividad. Reconoce 112, pero la poligamia casualmente la deja fuera. Es decir, vos tenés por izquierda y por derecha una agenda progresista que va de la mano de Soros, legalizando las drogas, promoviendo la promiscuidad, la libertad sexual, la revolución sexual, el marxismo cultural, la agenda de la Escuela de Frankfurt, y por el otro lado tenés a la cuestión del ajuste económico, del informe Kissinger, de la conferencia de Bucarest, es decir, los problemas de la economía que está en un estado de tensionalidad, indudablemente el Green New Deal en Estados Unidos, que lo promueve el Partido Demócrata, lo promueve Bernie Sanders, el Green New Deal, es decir, el nuevo acuerdo ecológico que también tiene entre su agenda. Por eso también hay voces del lado de Trump que dicen green is red, ¿no? Porque están diciendo verde es rojo, en realidad son los marxistas y la progresía en general que se esconden detrás de la mácula verde del ecologismo. Este nuevo amor filantrópico por la madre Gaia, por la madre naturaleza, en el fondo es decir, la sobreactividad humana, el exceso de población contamina al planeta, entonces hay que reducirlo. Es una forma también de promover eso y de justificar eso. Entonces, yo no le veo el costado por izquierda y por derecha. Creo que hay ambos frentes disfrazados que van en contra de un interés, obviamente, de la población mundial y se la quiere reducir, ¿no? Y a todo esto se impone también hoy una agenda que va a venir de la mano, y acá sí vienen, y a los nacionalistas somos los más señalados, indicados con el mote de conspiranoicos, porque creemos que además está la cuestión orwelliana de la privación de las libertades individuales, la justificación con esta situación de pandemia, de las restricciones de libertad de pensamiento, que indudablemente están. Y después las cuestiones que parecen de ciencia ficción, pero Elon Musk acaba de anunciar que el 28 de agosto del 2020 va a presentar, Elon Musk, el famoso científico sudafricano, va a presentar avances en la tecnología de lo que se llama el proyecto Neuralink, que es la conexión a través de lo que son nanobots o lo que son las nanomáquinas, la nanotecnología, que es una tecnología que se cuenta en dimensión de nanómetros, del 1 a 100, de los 10 a los 100 nanómetros, para conectar un chip a un ordenador. Entonces, ustedes me dicen, bueno, esto pero es de ciencia ficción, esto de la teoría del chip, las nanovacunas, la pandemia. No, en el fondo yo no puedo demostrar nada de eso. Digo que las tecnologías para la marca de la bestia, aquella que el vidente de Patmos, vos sos católico, veo allá que tenés un crucifijo, es decir, San Juan, el vidente de Patmos, en el capítulo 13 del Apocalipsis, en el versículo 16 y 17, es contundente. Pobres y ricos, amos y esclavos, grandes y pequeños, tendrán la marca de la bestia en la mano y en la frente. Y no se podrá transitar ni comercial, sino invocando el nombre de la bestia o llevando consigo su marca. Y este fenómeno, que muchos teólogos lo interpretaban de una manera figurativa, difícilmente asequible en la realidad concreta, hoy solamente lo que estamos diciendo es que existe la tecnología. Elon Musk, que es el mismo
loco que quiere colonizar Marte a través del proyecto SpaceX, que tiene el proyecto Tesla de los autos propulsados con energía solar o que se enchufan con una batería. Es decir, hoy estamos adentrándonos en un mundo posbiológico donde todas aquellas profecías apocalípticas están entrando en vigencia y que son susceptibles de ser realizadas. Entonces, el estúpido no es el que sospecha y el que se preocupa por estos avances orwellianos contra la libertad individual. Estúpido es el que se cree el verso de la cuarentena y que se saca selfies con el tapabocas. Ese es el estúpido, el funcional, el idiota funcional. Entonces, creo haber sido claro en el hecho de que nosotros tenemos que tener una posición crítica, decidida, y totalmente escéptica con cualquier directiva que venga de la OMS, de la Universidad de Johns Hopkins, del Foro Económico de Davos, que se juntaron los tres para en diciembre del 2019 hacer una suerte de ensayo llamado Evento 201 de pandemia fabricada de tipo artificial. No quiero monopolizar la palabra porque sé que queda poco tiempo, pero te quiero decir, ¿de qué carajo estamos hablando con esto de la conspiranoia? Dejémonos de joder, te lo están diciendo en la cara. Existe la tecnología del chip para conectar, so pretexto de personas con enfermedades o problemas neurológicos que les afectan la motricidad. Te están diciendo que es posible, y el 28 de agosto va a haber un anuncio importante de Elon Musk a través del proyecto Neuralink, de que te van a conectar el cerebro a un ordenador, con intercambio de información entre ambos ordenadores. A mí me parece sumamente preocupante y absolutamente orwelliano, y lo digo abiertamente. Impecable, realmente no hay nada que agregar. Sobre esto, estamos leyendo también los comentarios, dicen, sigan otra vez más. Por una cuestión de tiempo y de organización sería muy complicado en este momento, porque además recuerden que yo vengo a estar desde las 10 de la mañana, estoy trabajando, así que yo estoy muerto. Quiero agradecer enormemente a los que nos acompañan en la radio. Sí, lo queremos invitar al licenciado para que la semana que viene, el día que él quiere y que él pueda, lo volvemos a invitar y seguimos conversando otra vez más y rescatamos enormemente la humildad en querer dialogar con nosotros. Porque hoy por hoy pareciera que hay una guerra enquistada en decir, porque si yo hablo con tal soy más liberal, que lo que dijimos recién. De repente yo era el más libertario por hablar con Danan, después fui el más nacionalista por hablar con Lucas Carena, y yo creo que si justamente estamos combatiendo los fanatismos, uno no claudica en sus principios, al contrario. Si yo estoy seguro de lo que creo, no me daría miedo de poder conversar con quien sea y exponer mis ideas, y en todo caso aprender algo nuevo, porque no creo que haya nadie que sea poseedor de la verdad. La verdad existe, es objetiva, pero las personas en nuestros actos falibles nos podemos ir acercando o alejando de acuerdo a nuestros conocimientos. Así que antes de cerrar, un aviso mínimo protocolar. Este vivo lo vamos a estar subiendo en YouTube. Yo apenas termino, lo guardo, se lo envío al licenciado, también lo vamos a subir en mi canal. Pero también queremos dejar la posibilidad de que el licenciado nos pueda decir todas sus redes, sus canales, cómo lo podemos seguir, cómo podemos colaborar con él, porque así como yo pido muchas veces que la gente me dé una mano para el sostenimiento de mis espacios, como la radio o el canal, si alguien dice yo quiero colaborar con el licenciado porque me encantaron sus ideas, porque ascribo más a lo que dice Carena que a lo que dice Justo o lo que dice quien sea, quiero darle una mano. ¿Cómo podemos hacer para contactarte? Bueno, ante todo no te arrepientas nunca de ser dialoguista, de tratar de buscar puentes y vasos comunicantes en el diálogo y en la apertura. Eso, no te arrepientas nunca de eso y sé que va a cosechar frutos, ¿no? Así que eso es lo que quería decir. Bueno, a mí me encuentran en el canal El Gibelino o en el canal de La Brújula, que hago allá hace varios años junto a Pablo Dávoli. Tienen que buscar en YouTube El Gibelino, que es mi canal personal, o La Brújula, Lucas Carena, Pablo Dávoli, y nos encuentran ahí. Después en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, me buscan como Lucas Carena, no hay muchos secretos. ¿Cómo colaborar? Me preguntan, yo les puedo pasar un CBU, Patreon,
bueno, mirando mis programas, que yo los monetizo, pero sin ninguna intención o afán de lucro, sino de hacer pedagogía, como seguramente lo haces vos también y tantos otros. Y por supuesto, vendiendo libros. Yo tengo varios libros publicados: La guerra invisible, acción psicológica y revolución cultural, en coautoría con Pablo Dávoli; La conspiración de Medea, aborto, eugenesia y nuevo orden mundial. Y también saqué un libro que se llama Jesús, Cristo, Príncipe Hiperbóreo, una visión teándrica de Occidente y la cristiandad. Ahora estoy sacando un libro que se llama La leyenda del Perón excomulgado y otros cuentos de goriladas. Pueden buscarme por cualquiera de esas redes, pedirme los libros, y eso es la forma en que pueden colaborar con lo que yo investigo, ofrezco, promuevo y predico. Y también estoy a disposición a aprender de los que piensan distinto, y siempre fui también abierto, y estoy tratando de generar puentes de comunicación y de diálogo. Así que te agradezco muchísimo este espacio, este tiempo, y por supuesto que te hayas brindado y abierto a mis palabras.